Así que vamos entonces a lo que nos convoca. Camilo, Laura y Pablo, muy bienvenidos y muchas gracias por su interesante proyecto y por su buena disposición a participar en este taller. Adelante. Buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación. ¿Están viendo la presentación en este momento? Sí, perfecto. Sí, Laura. Ok, listo. Bueno, buenos días para todos. Gracias, María José, por la presentación. Bueno, la idea de esta presentación es mostrarles un poco y comentarles a manera de historia todo el trayecto que hemos realizado desde OPEX en temas pues, asociados a la tecnología del hidrógeno. Como ven ahí, pues dos marcas, OPEX y Evolution. Podríamos decir que Evolution es un hijo pues, que sale desde OPEX. OPEX es una empresa con una trayectoria de más de 10 años en el mercado colombiano. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia, después de Bogotá. Y OPEX pues, principalmente ataca un mercado que son baterías estacionarias y baterías de tracción para vehículos de manejo de materiales, lo que se conoce pues, como montacargas. A raíz de que uno de los productos que más desarrollado está a nivel mundial en temas asociados al hidrógeno son precisamente las baterías para esas montacargas, que son pues el foco y el mercado que nosotros atacamos. Identificamos ya hace años que había unas baterías que funcionaban con hidrógeno. Y ahí fue que nosotros pues nos dio la curiosidad, estamos hablando del 2016 más o menos, y empezamos ya realmente pues a plantearnos cómo viabilizar el uso de hidrógeno en nuestro mercado ya hace 3 años. De ahí sale Evolution. Evolution es una nueva empresa que es única y exclusivamente para temas de hidrógeno. El hidrógeno, como ven, pues nosotros también identificamos que no solamente atacan los mercados de las montacargas, sino que es un vector energético llamado a reemplazar lo que son los combustibles fósiles. Y ahí pues entendimos que el mercado era mucho más grande pues que la movilidad. Entonces, a manera de historia, les traemos una historia. Entre la historia, pues vamos a también a tocar algunos temas técnicos. Entonces, vamos a contar pues, la historia y vamos a aprender también de la mano pues, de este relato algunos temas importantes en términos de movilidad. El índice pues, del contenido que les traemos es explicarles qué es evolución, que ya les he explicado más o menos. Le vamos a presentar los proyectos que hemos hecho de evolución específicamente en temas asociados a movilidad, porque también pues, queremos decir que Evolución no solamente se enfoca en el mercado de movilidad, sino que también entendemos que el hidrógeno es una materia prima para otras industrias que también van a necesitar una alternativa para sus materias primas que sean pues cero emisión y que tengan un impacto bajo pues al ambiente. Vamos a presentar el proyecto de nuestro carro, el Hyundai Nexo, como les llama María José, es el primer vehículo andando por las calles de Colombia 100% hidrógeno, y nuestra estación pues de repostaje. Y ya pues Pablo y Laura les explicarán temas más técnicos sobre qué desafíos y qué hemos tenido que, esas barreras que hemos tenido que brincar para, para traer la tecnología y para entender un poco esa tecnología y apropiarnos pues de ese conocimiento a nivel pues regional. Y ya Laura pues les va a explicar un poco en términos de lo que es la seguridad del manejo pues del hidrógeno. El hidrógeno es una molécula que causa pánico, causa miedo, y es un poco también hacerle entender a nuestros clientes y al público en general que como toda tecnología ya tiene pues unas reglamentaciones y que bien manejada pues vamos a mitigar lo que son los posibles accidentes. Entonces, Evolution es una empresa que nació hace un año. Evolution pues como ven es con H de hidrógeno. Todas las empresas que ustedes ven de hidrógeno tienen dos, es H2, nosotros ponemos el 1 que representa pues el hidrógeno como tal, es un elemento de la tabla periódica, el primero, y tiene todo un concepto de marca como lema final, que es el último comienzo. Es una manera de explicar que es la manera de hacer bien las cosas, una última oportunidad de
de generar energía, una energía que sea limpia y que esté pues totalmente amigable y cero emisión con el ambiente. Evolution es una empresa que tiene inversionistas, son fondos pues de inversión a nivel regional, a nivel pues, de Colombia, que creyeron en el proyecto y que ya tenemos pues una primera ronda de financiación que nos va a permitir a nosotros generar hidrógeno, una tonelada al año. El próximo año pues vamos a iniciar. Es un hidrógeno 100% verde y es un proyecto pues donde vamos a tener un electrolizador de 2 megavatios que es pues bastante, digamos, no es muy grande, pero sí es un proyecto que a nivel regional es un proyecto interesante y puede ser uno de los primeros proyectos pues grandes en temas pues o asociado a la generación de hidrógeno. Evolution, como ven ahí, ataca muchos mercados. Entendemos que el hidrógeno no solamente sirve para la movilidad eléctrica, sino que les decía ahorita, el hidrógeno es una materia prima que va a ser esencial para muchas otras industrias. Estamos hablando de la industria de los fertilizantes, de la industria de combustibles sintéticos, de la industria pues, de los amoníacos y otro tipo de industrias pues, que también necesitan esa molécula para sus procesos. Hay que entender que el hidrógeno principalmente se extrae del metano. Eso pues lo saben pues, los que están asistiendo, que han asistido pues, a los talleres anteriores. Y ese hidrógeno que sale pues, de ese mercado es un hidrógeno que tiene un rastro de emisión de CO2 y es lo que pues, el planeta está buscando, es buscar una molécula pues, más limpia. Nosotros desde Evolution estamos enfocados en hidrógeno verde, hidrógeno que sale a partir de fuentes no convencionales de energía renovable y ese producto pues es el que nosotros estamos impulsando. También atacamos pues todo este conocimiento que nos ha dado, nos ha permitido pues también volvernos una empresa de consultoría. Hemos entendido y hemos tenido pues logrado un conocimiento a lo largo de estos años que nos permite también ayudarle a esas empresas que están iniciando, que quieren iniciar pues hacia una transición energética, digamos, ahorrarles tiempo y explicarles pues las barreras que nos hemos encontrado y eso también pues nosotros lo atacamos desde Evolution. Laura, pásame la diapositiva por favor. Bueno, comentarles que el primer proyecto que se planteó Evolution fue traer el primer vehículo y la primera estación. Ahí vemos una línea de tiempo. Nosotros trajimos un Hyundai Nexo. En ese momento, pues a nivel mundial, dos compañías, lo que es Toyota y Hyundai, tienen vehículos ya para la venta al público en hidrógeno. Uno de esos es Hyundai, otro es Toyota Mirai. Nosotros decidimos traernos el Hyundai Nexo porque es un vehículo tipo camioneta que se presta más para las condiciones de nuestros países. Colombia pues, es un país donde pasan las cordilleras, hay mucha montaña, entonces este tipo de vehículos es más interesante pues, para el usuario común. Este vehículo, esa estación la trajimos en febrero de este año. El vehículo está andando realmente pues, desde diciembre, pero digamos que en febrero fue que lo presentamos al público. Tenemos otro proyecto que es dualización de camiones. Ese camión que ustedes ven acá rojo es un camión diésel, es un tractocamión Mercedes y tenemos un proyecto andando en ese momento donde le estamos inyectando a la cámara de combustión el 5% de hidrógeno, el 5% equivalente energético y el 95% sigue siendo diésel. Es un proyecto con una empresa antioqueña, ellos tienen una operación logística bastante exigente y nos hemos encontrado que los resultados previos han demostrado unos ahorros en combustible del 12% y unas emisiones han disminuido bastante. O sea, el hidrógeno lo que está generando ahí es que el diésel no emita tanta partícula contaminante y es un proyecto en el que la empresa ya lo tomó como uno de los proyectos más importantes para el próximo año, entonces se viene una expansión pues, de esos proyectos. Otro proyecto que tenemos es la hibridación de un camión eléctrico como el que ven acá. Este es un camión que se llama en el mundo logístico, pues es como de mediano trabajo. Es un camión de 4 toneladas y
a ese camión originalmente es un camión eléctrico, y nosotros lo que vamos a hacer es instalarle una fuel cell y unos tanques de hidrógeno, y eso básicamente lo que nos va a permitir es una extensión de la autonomía del vehículo. Estos vehículos originalmente con pila de litio tienen autonomías de 180 kilómetros, que se queda corto para muchas operaciones logísticas, y lo que buscamos es ampliar ese rango, extender ese rango de operación para que sea atractivo pues para la industria. Y por último, tenemos acá un proyecto que ya está financiado, es un proyecto que les mencionaba ahorita. Vamos a empezar con una planta de hidrógeno que vamos a hacer 1 tonelada de hidrógeno al día. Ese proyecto esa planta ya se está fabricando. Es un proyecto que va a empezar a producir hidrógeno en planeación. Estamos para septiembre del próximo año. Es una fuente hídrica. En Colombia pues tenemos bastantes montañas, y esas montañas tienen pues arroyos, tienen fuentes hídricas con una energía potencial bastante atractiva, y nosotros lo que estamos identificando es que de esa generación energética podemos dirigirla pues hacia la generación de hidrógeno verde. Entonces esos son los proyectos pues que nosotros estamos planteando, que ya estamos trabajando y que aparentemente pues están dando buenos resultados. Digo aparentemente porque nos faltan más datos, todavía están pues digamos en esas etapas inicial de análisis, y lo que queremos es tener datos concluyentes, datos que sean estadísticamente significantes para poder salir al mercado pues y mostrarlos. Laura. Este es el proyecto que yo les mencionaba ahorita, el proyecto más ambicioso pues, que tenemos en este momento. Es un proyecto de 1 tonelada de hidrógeno día, pero tiene una expansión en una etapa 2 que vamos a generar en el año 2025, 10 toneladas de hidrógeno verde al día. Aquí hubo una ronda de inversión. La primera ronda nos encontramos $8 millones, pudimos pues, obtener $8 millones, y para la segunda etapa estamos estimando que vamos a necesitar una suma de $40 millones. Si bien este primer proyecto fue financiado por inversionistas a nivel regional, a nivel pues, de Medellín, industriales con historia, entendemos que la expansión va a necesitar recursos mucho más grandes, y aquí ya estamos invitando pues a empresas institucionales o empresas extranjeras para que sean ellos los que apalanquen y los que fondeen pues este proyecto. Bueno, también nosotros con toda esta experiencia que hemos tenido, nosotros desde OPEX pues estamos convencidos de que la tecnología se puede apropiarse, se puede desarrollar a nivel local, y lo que nosotros estamos ya pensando es generar nuestras propias estaciones de hidrógeno con repostaje. Cuando hablamos de movilidad y hidrógeno, tenemos que entender que generar la molécula de hidrógeno es una etapa que puede verse como sencilla. Lo complejo es coger esa molécula de hidrógeno, tomar esa molécula de hidrógeno, almacenarla y tenerla lista para el repostaje. Eso genera unos desafíos que estamos nosotros identificando, puesto que hay una serie pues, de saberes que se tienen que manejar, se tienen que conocer para poder nosotros mismos generar nuestras propias estaciones. La idea de generar estas estaciones es, si bien es, digamos, ensamblar tecnologías que ya existen, también entendemos que hay ciertos equipos que podemos fabricar a nivel nacional, y la idea es llegar pues a fabricar hasta un 20% de todo lo que necesite la estación en nuestro país. Esto lo que va a permitir es apropiarnos de la tecnología y ser, digamos, nuestros propios ensambladores de las estaciones de repostaje y servicio. Pablo, aquí ya me ayudas con... Sí, ok. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poquito ya sobre la tecnología de las celdas de combustible o fuel cells. Estas fuel cells lo que hacen es que después de que
el hidrógeno se transforma y se comprime con energías renovables, la fuel cell lo vuelve a transformar en energía en el punto donde lo necesites. Y hay muchas aplicaciones porque la energía la necesitamos en muchas partes de la industria y de la vida en común. Entonces acá muestro algunas. Entre esas está el trabajo industrial, por donde nosotros empezamos a atacar. Nosotros como OPES empezamos con la idea del hidrógeno en las montacargas, porque los beneficios que tienen las montacargas son un montón. Estas montacargas necesitan unas baterías gigantescas y unas horas de recarga de 5 a 8 horas. Entonces, aplicar el hidrógeno en este tipo de industria se hace de un consumo muy alto, se hace muy rentable y ya la tecnología existe. En California hay más de, ¿cuántas serán? Más de 1000 montacargas usando ya hidrógeno en Walmart y en Amazon, y los beneficios que han tenido son un montón. Estados También Unidos está, tiene más de 40.000 montacargas andando exacto, con fuel cell. en total ya son más de 40.000 montacargas andando con fuel cell. En transporte también tenemos una viabilidad en transporte público, en alto consumo y en estos camiones de ciudad de 4 toneladas que tienen un recorrido en ciudad y pueden estar en la zona en donde se almacena el hidrógeno. En la industria como resguardo en electricidad, y ahí lo muestro también, energía de resguardo. O sea, se pueden reemplazar estas bases de diésel o el resguardo de generación en diésel a hidrógeno y en mucho tiempo. O sea, los tanques de almacenamiento de hidrógeno hoy en día tienen la capacidad de poder almacenar el hidrógeno a la presión que se necesita por más o menos 5 años. Entonces es una tecnología que también se puede aplicar en este aspecto. Ahora Pablo, me ahí hay que decir que Microsoft montó todo su respaldo con hidrógeno con una empresa que se llama Plug Power, y digamos que pues es una aplicación que ya se está viendo a nivel industrial. Sí. Entonces, esta es nuestra estación de hidrógeno, la que nos llegó este año. Esta estación está hecha para producir 4 kilogramos al día de hidrógeno comprimido a 400 bares, con una calidad del 99.998%. ¿Esto que nos permite? Que lo podemos tanquear en nuestro carro. Ahora les hablo sobre el carro. Y además que tiene la calidad que necesita la fuel cell de los vehículos para que pueda funcionar. Esta parte es muy delicada porque la calidad debe ser muy alta para que la fuel cell no entre en calentamiento o en problemas eléctricos dentro de las celdas de las celdas de combustible. Entonces, lo Pablo, que contar les... ahí que nos ha pasado que llega mucho oxígeno con hidrógeno y nos representa calentamientos de la estación, y también el carro se nos calienta. Entonces el control del hidrógeno aquí debe ser bastante exigente, porque si el hidrógeno no viene en esa calidad puede envenenar, lo que se llama envenenar la fuel cell y generar problemas de calentamiento. Sí, entonces esa parte es muy importante, como les contaba, y nuestra celda de combustible es alcalina. Eh, Perdón, nuestro electrolizador es alcalino. Laura, pasa la diapositiva, yo les muestro las partes. Ah, bueno, antes de eso, contar que la estación es la primera que se registró en toda Latino Colombia. Digamos que Colombia para en todo Sudamérica. No Y herir susceptibilidades, Pablo. sí, sí, en Sudamérica. La primera, ahí pueden notar las estaciones que existen en todo el planeta. La mayoría están en California y en Francia y Alemania. Si esto hizo parte del primer proyecto pues, que les mencionamos ahorita, nosotros desde OPEX identificamos que una manera de llevarle la confianza pues, a la inversionista en nuestros clientes era a través de un producto común, y por eso decidimos traer el vehículo. En principio pensamos
en una fuel cell para montacargas, pero si la gente ve la tecnología en un montacargas, pues entendemos que van a decir, sí, muy bueno el montacargas, pero no van a dimensionar la tecnología. Por eso decidimos traer el vehículo, que la gente pues se montara, la gente entendiera que el hidrógeno es una realidad, porque muchos de los eventos en los que participábamos muestran al hidrógeno como un futuro utópico, como algo que sí sirve o servirá en un futuro, no se sabe cuándo, pero nosotros entendimos que es una realidad y que es Pasa el la presente, diapositiva. y no hablar pues de temas futuros. Adicional a esto, quiero invitarlos a todos para que si quieren ver la cantidad de estaciones y dónde están ubicadas, pueden entrar a la página de h2stations.org. Sí, y si tienen algún proyecto donde tengan estación, pueden escribir y ellos les ponen la banderita pues en la ubicación donde tengan su estación. Acá abajo está el link, h2stations.org. Ahora, les muestro un poco en qué consiste la estación de hidrógeno. Esta estación tiene, yo le digo, un corazón y un músculo. Las dos partes más importantes de la estación serían el electrolizador, que es alcalino, nuestro electrolizador es alcalino, y un compresor, que este compresor lo que hace es que coge ese hidrógeno que saca el electrolizador y lo eleva a presiones de 400 bares en 2 pasos. Este compresor es de doble pistón, seco. Es muy importante que sea seco porque como al compresor ya le llega el hidrógeno puro, nosotros no podemos contaminarlo en ese proceso de compresión. Y en el momento hay 2 tipos de compresores que pueden realizar esto en sistemas puros: compresores de membrana y compresores de pistones. Pero hasta ahora la tecnología más desarrollada son los compresores de pistones y es la más barata en el momento y más eficiente. Aunque las promesas que puede desarrollar los compresores de membrana y otros tipos de compresores son muchas. Es de esperar en los siguientes años cómo crece la tecnología con la inversión tan grande que se está dando en el momento a todo esto del hidrógeno. Entonces, nuestro compresor, como les dije, es de 2 pistones. El primer pistón pasa de 30 bares a casi 200 bares y el segundo pistón pasa de esos 200 bares hasta los 400 bares, haciendo 2 pasos de cascada. También tenemos un gabinete de control de válvulas. Estas válvulas son automáticas, son electroválvulas, que lo que hacen es que cuando tú liberas hidrógeno, también estás liberando oxígeno por el otro lado. Y se libera más volumen de oxígeno, empezando porque se va a liberar más oxígeno y el oxígeno es mucho más pesado. Y en el momento no lo estamos captando, pero una de las características más excelentes de estas máquinas es que no solo generas hidrógeno, sino que también tienes oxígeno que puedes guardar y venderlo a la industria. En el momento no lo guardamos, pero ese oxígeno se libera al ambiente y esto es lo que hacen las electroválvulas o el gabinete de control. Regula las presiones de los tanques de, de hidrógeno gaseoso que está saliendo con las de oxígeno y va liberando oxígeno para que no haya una sobrepresión en el sistema. Sí, Ya el Pablo, gabinete. ahí arribita, ahí en donde está la calcomanía o el sticker amarillo, por ahí es el venteo de oxígeno. Esta Ujú. máquina, como le dice Pablo, venteamos oxígeno. Tengamos claro que 9 kilos de agua generan 1 kilo de hidrógeno y generan 8 de oxígeno. Digamos en teoría, ¿cierto? Eso pues en la práctica no es tan eficiente. Pero lo que les quiero decir es que en el proyecto de 1 tonelada día vamos a liberar 8 toneladas de oxígeno día. Dentro de nuestra estructuración de negocio está también tomar ese oxígeno y envasarlo y venderlo a la industria. Ese es un oxígeno que sale de grado laboratorio, es un oxígeno bastante puro que la industria también lo necesita para sus procesos. Entonces, por ese lado también pues se puede ver como la inversión. Sí. Ya está el gabinete de control de PLC, de control de temperaturas, como les estaba contando Camilo. Una de las partes más críticas es la temperatura en la purificación, porque
En el electrolizador alcalino se puede llegar a filtrar oxígeno y mucha humedad a la parte del hidrógeno. Entonces, en la parte de purificación, lo que se hace es limpiar todo ese hidrógeno. Pasa Laura, la otra diapositiva, les paso. Ahí está, a la parte izquierda, el sistema de purificación. Si notan en un círculo verde, están los reactores. Esos reactores, ¿qué hacen? Cogen el oxígeno que se filtró en el hidrógeno y lo vuelven a fusionar con hidrógeno para generar agua y así asegurar que no va a pasar por todo el sistema más oxígeno. Entonces, el oxígeno que pasa por esos reactores, ahí mismo los catalizadores de esos reactores lo vuelven a fusionar y liberan agua. Entonces te limpian el hidrógeno y te sacan agua por debajo. Y ya los dos tanquecitos que siguen son los secadores de esa agua que generan los reactores. Luego de secar, esa agua van a una parte de condensación y secado por sílica, porque la humedad no puede quedar nada húmedo. El hidrógeno debe ser 99.998%, les recuerdo, porque si no, entramos a una parte crítica en las fuel cells, los celdas de combustibles del carro. Entonces, por eso tiene dos sistemas de condensación y dos sistemas de secado, para asegurarnos que el hidrógeno sale puro. Y luego este sistema de secado y de condensación pasa a la compresión en un compresor seco especial para hidrógenos. A la derecha podemos ver en rojo los tanques de almacenamiento. Esta máquina cuenta con 8 tanques de almacenamiento, cada uno de 1 kilogramo, y estos tanques soportan hasta 700 bares. Nosotros, como les dijimos, el compresor solo los lleva a los 400, pero estos tanques llegan a soportar las presiones de 700. Pablo, ahí es decir que entendemos que hay convenciones en los automóviles, por ejemplo el Hyundai y el Nexo tienen tanques de almacenamiento que llegan a 700, pero llevar esa presión a 700 bares es muy costoso. Se nos triplicaría el precio del kilo de hidrógeno. Entonces, por eso decidimos crear la estación A350. Nosotros desde Opex Evolución pues entendemos que a 700 bares no es una manera eficiente, los costos asociados son bastante elevados y la tecnología todavía no está madura. Entonces, por eso decidimos esta estación de 350 y ya como vemos los fabricantes más que todo de camiones y tanques grandes están trabajando pues con esa convención A350 y no A700. Sí, lo que vemos es que no vale la pena la inversión en energía que se le debe aplicar al hidrógeno para llevarlo hasta los 700 bares. O sea, ni siquiera la tecnología es tan desarrollada y barata como para que sea rentable un proyecto a 700 bares. Y por lo mismo, muchas de las empresas en camiones están tendiendo a irse a los 300 bares por su facilidad en almacenamiento y en compresión. Cuando empiece a desarrollarse o mejorar la tecnología en compresores, tal vez se pueda elevar a eso, pero hasta el momento lo más viable y lo mejor es hasta los 400, 350 bares. Y entender, Pablo, que también hay unas nuevas tecnologías que están empezando, que es ya el almacenamiento sólido en hidruros metálicos, que aparentemente pues va a solucionar uno de los problemas de almacenamiento que tiene el hidrógeno. El hidrógeno lo entendemos como la molécula más pequeña de la tabla periódica, y eso significa en la práctica que tenemos que comprimirlo mucho para tener cantidades significativas para que sea viable pues industrialmente. Entonces esa es una de las falencias que tiene el hidrógeno y como les decía Pablo, energéticamente es absurdo llevarlo a 700 por las pérdidas que se darían. Listo. Sí, y acá ya en esta presentación se les pueden ver ustedes la parte ya de abastecimiento en el carro. De estas estaciones así, con este sistema de abastecimiento, hay muchas en California y tú mismo llegas y tanqueas, porque es tan fácil y seguro y las instrucciones son tan simples que tú llegas y coges tu carro de hidrógeno, le aplicas o le coges la boquilla y la montas en el carro.
Ahí podemos ver en el video cómo se pone el sistema de abastecimiento. Ese es el exministro de Energías de Colombia, Diego Mesa. Es simplemente poner eso y girar la llave de seguridad. Y ya la manguera queda firme y sin fugas. Luego, a la parte izquierda vemos que nosotros lo vaciamos o llenamos el tanque del carro con una válvula y con una palanca, pero los sistemas ya, cuando tú vas a comprar hidrógeno en California, pones tu tarjeta de crédito, un botón y te lo llena automático a lo que desees. Y ahí contarles pues una anécdota, siguiendo pues con el tema de los 700 bares y los 350. California, por ejemplo, hay dos Nuzzle. Nuzzle es pues la pistola esta de almacenamiento, una 350 y otra 400, y lo que hace la gente es que llena primero a 350 y luego requinta o rellena a 700. Por eso también ese modelo de negocio de 700 lo descartamos, porque la gente, primero, es más costoso, entonces la gente prefiere ir más veces a llenar a 350 que llevarlo a 700. Entonces también eso es como una experiencia que tuvimos nosotros en California viendo las estaciones. Listo, Laura, nuestra compañera Laura les va a mostrar un video para que vean más o menos cómo funciona todo este sistema. Bueno, aquí ya pueden ver en detalle, logran ver el video, ¿cierto? Logran ver en Sí. detalle, pues digamos que en este momento hay dos manómetros. El de arriba nos indica a qué presión está el almacenamiento de la estación, de nuestra estación, a qué presión están los tanques de almacenamiento, y el manómetro de abajo nos indica a qué presión están los tanques de almacenamiento del vehículo, en este caso el Hyundai Nexo. Entonces lo que se hace inicialmente es que se baja la palanca izquierda para nivelar la presión. En este caso, la aguja nos va a mostrar a qué presión se encuentra el vehículo. Por condiciones de seguridad, no es recomendable tanquear el vehículo si tiene una presión de menos de 200 o de 150 psi. Ya luego de que se ha nivelado pues la presión, empieza a tanquearse. Como les comentó mi compañero, se conecta el nozzle al vehículo y empieza a aumentar la presión a medida que vamos bajando esta palanca. Como Pablo lo indicó, las estaciones que hay en California ya se hacen de manera automática, simplemente hundes un botón y eso se hace automáticamente. Pero en este caso, la máquina, pues digamos que es un prototipo que es más manual, más mecánico. Ahí estamos viendo el vehículo. El Laura, vehículo se encuentra en las instalaciones de OPEX, que estamos ubicados en Medellín, Antioquia. ahí explicar los dos manómetros, que uno representa la presión del tanque y otro representa la presión de almacenamiento. Y lo que se hace básicamente la máquina es una nivelación de presiones. Entonces siempre un gas que está con mayor presión va a viajar hacia un tanque donde esté en menos presión. Entonces básicamente ese principio pues es el que utiliza la máquina, y lo que hace todo el sistema, tanto el tanque del carro como el tanque de almacenamiento, es quedar nivelado. Cuando se queda nivelado es que ya no se puede introducir más hidrógeno al tanque, y ahí para pues el sistema de repostar. Exactamente. Y por condiciones de seguridad se debe guardar una diferencia mínima de 500 psi entre el almacenamiento de la máquina y el almacenamiento de los tanques del vehículo. En este caso, ahí logramos ver, pues digamos que a qué presión están los tanques del vehículo y a qué presión está el almacenamiento de los tanques de la máquina. A diferencia de otros gases, el hidrógeno es un gas que cuando se expande se calienta y logra alcanzar altas temperaturas, entonces es muy importante tratar de mantenerlo comprimido y pues manejar eh, todas las precauciones. En este caso estamos viendo en la pantalla del vehículo. El vehículo al lado derecho pueden ver como cuánto hidrógeno tienen los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento logran, digamos,
un kilogramo de hidrógeno se logra visualizar en cerca de 150 kilómetros de autonomía. En este caso vamos a ver un video del vehículo. Laura, ahí también comentar que lo que estabas mencionando ahorita en los temas de 700 bares siguen lo que decías ahora, que el hidrógeno se calienta cuando se encuentra un espacio de menor presión, y eso es un desafío que también tienen los 700 bares. Los 700 bares, muchas de esas estaciones necesitan un sistema de enfriamiento en la boca del nozzle para entrar hidrógeno frío, porque si te encuentras un espacio vacío y el hidrógeno te sale muy rápido a 700 bares, se te va a calentar los cilindros. Y esos cilindros tipo 4 que tienen los vehículos tienen un corazón de polipropileno. Polipropileno es un polímero que a más de 80 grados centígrados se puede ablandar. Entonces, un desafío también que tienen los 700 bares es controlar esa entrada o ese flujo de hidrógeno hacia los tanques para que no llegue a un calentamiento de más de 80 grados centígrados que puede ir en detrimento pues, de los tanques. Ya en esta parte del video logramos ver cómo está el vehículo, cómo es la distribución de los tanques, la distribución de la fuel cell y de las baterías, que mi compañero Pablo les va a explicar. Sí, pero para eso tengo una presentación en donde se puede notar mejor. Si quieres. Entonces, acá está ya nuestro carro. Este carro no es hecho en Colombia, no es hecho por nosotros. Es un carro comercial de Hyundai. Los dos carros de hidrógeno comerciales o los que más se venden en el momento es el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. El Hyundai Nexo ganó un premio en tecnología y en desarrollo porque lo crearon desde cero para ser de hidrógeno. Si notas, se ve muy futurista, a diferencia del Toyota Mirai, que es basado en uno de sus diseños ya en gasolina. Pero de resto, los dos tienen tecnologías muy parecidas, tecnologías que cuentan con un motor eléctrico, con potencias muy parecidas, alrededor de 140 kilovatios, y almacenamiento muy parecido, que nos da autonomías de 650 a 700 kilómetros. Este vehículo tiene récord de más de 1000 kilómetros por repostaje, está en Europa, pues el récord Guinness. Comentarles también una anécdota sobre ese sticker que ven ahí en el carro que dice 9 litros de agua, 150 kilómetros. Nosotros quisimos que las personas o el público en común, el que está por ahí en la calle en Medellín, viera el carro y un poco pues entendiera que es hidrógeno. Eso es lo que nos ha pasado con esos 9 litros de agua, se nos han acercado muchos conductores de taxis y vehículo público, y ellos con esa lectura que dicen ahí entienden que es agua. Ellos me preguntan y me paran, ¿cómo así que agua 150 kilómetros? Entonces ahí toca explicarles y decirles que pues propiamente no es el agua, sino que sacamos el hidrógeno del agua y que ese kilo de hidrógeno sí nos daría esas autonomías. Pues la manera de anécdota de lo que nos ha pasado aquí en el vehículo. Este sería ya uno de los colores del carro normal, sin nuestra marca. Acá ya les muestro un poquito en qué consiste todo el sistema de hidrógeno. Lo que vemos es que cuenta con tres tanques de almacenamiento, que dan un total de 5.8 kilogramos de hidrógeno a 700 bares. También tiene la fuel cell adelante, y debajo de esa fuel cell está el motor. El motor es de 120 kilovatios, la fuel cell le entregan 95 kilovatios y tiene una batería de respaldo que esta la entrega en los momentos donde hay picos de potencia, cuando estás arrancando muy rápido, cuando apenas estás empezando el día, esos picos de potencia se pueden elevar y ahí es cuando entra a funcionar la batería. Esta batería no es enchufable, esa batería la mantiene cargada el mismo hidrógeno
y es para esos momentos en donde se requiere esos picos para llegar a los 120 kilovatios que tiene el motor. Acá se puede ver mucho más fácil ese sistema. Entonces, si pueden ver, el número 2 es el motor que está justo debajo de la fuel cell. Ese motor da un torque de 395 Newton metro. Ya les dije que la fuel cell es de 95 kilovatios y tiene tanques que llegan a 6 kilogramos de hidrógeno. Acá ya es un sistema de seguridad. Laura nos va a explicar un poco sobre eso. Pablo, Bueno. pero antes de que entre Laura a explicar eso, si te vuelves a la anterior, explicarles un poco que la fuel cell como tal no viene sola, sino viene con unos sistemas asociados para lo que es el flujo pues, de aire y el enfriamiento. Si de pronto hablas un Ok, poco de eso. sí, se me iba a olvidar, esa parte es muy importante. Lo que pasa es que tú tienes que entregar a la fuel cell unas condiciones óptimas para que se genere la reacción química y saque vapor de agua y electricidad para el motor. Esas condiciones son a unas presiones determinadas de oxígeno y de hidrógeno. Las del hidrógeno se cumplen porque los tanques están a altas presiones, pero el oxígeno necesita un turbo o unas bombas de presión para oxígeno y unos filtros para poder filtrar del aire la mayoría de oxígeno que se necesite. Incluso estos filtros, se calculó en un estudio en Inglaterra, pueden limpiar el aire de la ciudad. Los filtros de los nexos limpian el aire de la ciudad porque mucho de ese oxígeno no reacciona con el hidrógeno y vuelve a la ciudad. También se necesita un sistema de regulación de electricidad para que se pueda comunicar con la batería y unos radiadores. Esos radiadores es para mantener las celdas de combustibles a las temperaturas óptimas y a condiciones adecuadas. El nexo, si tú te pones a ver en la computadora, nosotros tuvimos la oportunidad de analizar la computadora con Hyundai cuando vino un técnico de Hyundai. Tiene unos sensores en todas partes. Yo creo que en cada 2 centímetros de la fuel cell hay un sensor. Entonces tiene sensores de presiones, tiene sensores de corriente, de temperatura y todo esto para asegurar de que las condiciones sí son las adecuadas. Entonces tiene sensores a la entrada de aire, de oxígeno, a la salida, de los gases, de vapor de agua. Entonces todos estos sensores te aseguran de que el carro está en buenas condiciones y te manda alarma si algo está pasando. Entonces el sistema de seguridad de todos estos carros son muy buenos. También resaltar que el sistema de tanques también tiene sensores que reconocen cuando el carro se choca muy fuertemente y libera al aire rápidamente el hidrógeno para que no llegue a generarse una explosión dentro del carro. Lo bueno del hidrógeno que es tan liviano, es mucho más liviano que el gas natural, entonces es menos peligroso cuando se libera al aire, porque su dilución en el aire es mucho más rápida. Entonces, incluso ni siquiera se llega a quemar todo el hidrógeno si llega a haber una fuga y se prende fuego. Lo que no pasa con el gas natural, que sí se demora mucho más en diluirse en el aire y se puede prender todo mucho más rápido. Complementario a lo que decía Pablo, pues quisiera comentarles que el carro, de hecho, indica que el aire purificado es de 610.9 litros, que equivale al aire respirado por 47 adultos en un día. Y tiene una reducción de CO2 de 97.6 kilogramos de CO2, que equivale a las emisiones de vehículos de gasolina de la misma clase al recorrer 683 kilómetros. Esa es como la información que brinda el Nexo. Listo, pues ahora sí vamos a abordar el tema de seguridad, reglamentación y estándares internacionales. Yo quisiera empezar esta charla hablando acerca de, como lo indicó Camilo,
al inicio, la gente siempre tiene un estigma muy alto sobre el hidrógeno porque lo asocian inmediatamente a que es un compuesto químico, a que es algo peligroso, a que es inflamable. Y pues digamos que muchos somos conocedores de lo que pasó con el accidente del Hindenburg, que fue en 1934, el Zeppelin, que desafortunadamente se incendió. De hecho, las condiciones de seguridad eran supremamente altas, pero ese día, el día que fue a aterrizar el Zeppelin, cayó una tormenta eléctrica, hubo una fuga de hidrógeno por culpa del piloto que iba manejando, y esto ocasionó que se incendiara todo el Zeppelin. Sin embargo, el hidrógeno ha sido altamente utilizado en la industria aeronáutica, sobre todo en la NASA, por lo menos lo utilizan muchísimo para los motores de combustión de propulsores de naves aeroespaciales. Bueno, vamos a pasar, les voy a mostrar unos videos acerca de la Laura, seguridad. decirles ahí que los Zeppelin venían funcionando desde 1900 y antes, o sea, fue 34 años después que hubo el accidente. Y pues, Exactamente. uno se queda con el accidente, pero no se da cuenta que funcionó bien mucho tiempo. Exactamente, y de hecho siempre se había venido usando, como lo indica Camilo, pero no fue sino hasta ese día que se ocasionó ese accidente por condiciones externas que no estaban asociadas a la seguridad precisamente del Zeppelin, que se ocasionó este lamentable accidente. Y precisamente también ese día corrieron con la mala suerte de que dan unos camarógrafos que capturaron el momento, el instante preciso y que pues eso ocasionó que fuera muy mediático. Entonces todo el mundo tiene como en la cabeza la foto del Zeppelin y lo asocia a accidentes con hidrógeno. Pero pues ya los tiempos han cambiado, las tecnologías son totalmente seguras. Les voy a mostrar cómo hicieron en este caso las pruebas de Euro NCAP. Euro NCAP es una organización que se dedica a hacer pruebas de accidentes de vehículos nuevos para mirar como los sistemas de seguridad y dan una calificación de 0 a 5 en puntuación de seguridad. En este caso, el Hyundai Nexo logró una puntuación de 5, eh, logró pasar todas las pruebas de seguridad, mostrando que el 94%, que se obtiene un 94% de seguridad en un ocupante adulto, un 87% de seguridad en un ocupante infantil y un 67% de seguridad en un peatón. Ya les voy a mostrar por qué. En este caso vemos cómo se disparan automáticamente los airbags. Ahí sale volando la tapa de la fuel cell. En este caso, estrellan el vehículo por la parte trasera. Y este es un video que les voy a mostrar de cómo incendian uno de los tanques de almacenamiento del vehículo. Y no se compromete en absoluto la integridad del cilindro, queda totalmente intacto después de haberse incendiado. Y por último, en el video se logra ver cómo con un misil impactan el tanque y lo único que se logra es una fuga, pero no ocurre absolutamente nada más.
Digamos que uno de los temas puntuales para la seguridad que se compromete con el hidrógeno es el tema de la fragilización por hidrógeno. La fragilización por hidrógeno ocurre principalmente porque el hidrógeno, al ser una molécula tan pequeña, logra permear las distintas capas de los materiales hasta el punto que aumenta la fragilización y se fracturan. Digamos que los materiales más recomendados para los sistemas de hidrógeno son aceros, principalmente aceros de tipo inoxidable que sean austeníticos. Lo más utilizado es el 316L por la proporción que tiene de molibdeno que logra, digamos, disminuir estas fracturas. Eh, es importante identificar la compatibilidad en los materiales. ¿Por qué? Porque si tenemos todo un sistema donde va a pasar hidrógeno, en este caso como la HRS que tenemos o del vehículo, si cambiamos una tuerquita, un tornillo, un material que no sea precisamente acero inoxidable, sino que mezclamos distintos materiales, podemos comprometer la seguridad de los sistemas. Entonces es muy importante identificar que haya compatibilidad de los materiales, usar aceros inoxidables que digamos que disminuyan y no comprometan la seguridad de estos sistemas. Los tanques de almacenamiento, tenemos 4 tipos de tanques de almacenamiento, están los tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los más utilizados en la industria del hidrógeno por compañías muy grandes como Hexagon son los tipo 1 y los tipo 4. Básicamente, el vehículo, el Hyundai Nexo, tiene 5 capas de revestimiento en su tanque. Sus tanques son tipo 4. La primera capa que tiene es un plástico de alta densidad. La segunda capa que tiene es una fibra de carbono. La tercera es una fibra de vidrio. La cuarta capa es una espuma de polímero. Y la quinta es un material ignífugo, que digamos que evita que el cilindro se vaya a incendiar y que eh, pues digamos, se pueda ocurrir un accidente en caso de una fuga. Los tanques, como les mencionaba, los más recomendados son tipo 1 y tipo 4. Los tipo 1 se utilizan como contenedores hasta de 400 kilogramos, exactamente depende del tamaño del tipo 1, y logran alcanzar presiones de hasta 300 bares de almacenamiento. En cambio, los tipo 4, que ya son composites, son materiales compuestos que tienen varias capas con distintos revestimientos, como les comentaba, logran almacenar el hidrógeno con hasta presiones de hasta 640 bares en operación. En cuanto a los estándares internacionales, los estándares son normas ISO. En este caso, Europa ha estado muy adelantado en temas de normalización del hidrógeno, de reglamentación para la seguridad. Para el caso de las HRS, que son las Hydrogen Refueling Stations, está la NFPA2, que regula como todo el tema de tecnologías de hidrógeno para evitar accidentes e incendios. La ISO 22734. Y acá en Colombia en este momento nos encontramos en un proceso de normalización del hidrógeno con la NTC y Contec. En este momento se están normalizando 3 proyectos que están en camino. Uno es la ISO 14687, que va a regular la calidad del combustible de hidrógeno, específicamente el hidrógeno como producto. Está también el anteproyecto NTC ISO 22734, que va a regular los generadores de hidrógeno que utilizan electrólisis de agua, específicamente en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Y está la NTC ISO 16110, que va a regular los generadores de hidrógeno que utilizan tecnologías de procesamiento de combustible, específicamente en la parte de seguridad. Vamos a pasar rápidamente por temas de tiempo, hablar de las diferencias entre vehículos de ion litio y fuel cell. En este caso, mi compañero Pablo también me va a acompañar en esta exposición. Bueno, digamos que las diferencias puntuales
de los vehículos de baterías eléctricas y los de fuel cell es que el tiempo de recarga de un vehículo eléctrico es de 8 horas. Normalmente un vehículo de 80 kilovatios, de una batería de 80 kilovatios de ion litio, se demora 8 horas en cargar. También está asociado el tema de la contaminación. Contaminación asociada ¿a qué? A la producción del ion litio. Se utilizan unas gigafábricas para la producción de estas baterías de ion litio que generan muchas emisiones de CO2. En estos momentos hay una crisis por la escasez del ion litio, porque el litio se saca por minería y en este caso, pues digamos que la demanda de vehículos eléctricos no da para la cantidad del mineral y se generan 52.2 toneladas de emisiones de CO2 para producir una batería de 350 kilovatios hora. Contrario a esto, el tiempo de recarga de un vehículo a hidrógeno, que es con fuel cell, es de 3 a 5 minutos por tanque. Se generan 13.5 toneladas de emisiones de CO2 para producir una batería de 50 kilovatios y una fuel cell system de 85 kilowatts. ¿Por qué? Porque digamos que tiene una batería pequeña de respaldo, como lo mostró Pablo anteriormente. Igualmente, una batería de ion litio puede contener hasta 7.920 celdas de ion litio, mientras una fuel cell, que tiene su batería pequeña de respaldo, contiene solamente 330 celdas de litio. Ahí Pablo les va a mostrar acerca de la dualización del camión de diésel. Acá rápidamente, este es uno de los proyectos que ya un piloto que tenemos en prueba y analizando desde hace ya más de 5 meses con una empresa colombiana llamada Grupo Familia. Se dualizó uno de sus camiones a hidrógeno. ¿Cómo consiste la dualización? Nosotros inyectamos un 95% de diésel y el otro 5% se lo inyectamos con una mezcla de hidrógeno con el turbo del oxígeno que entra a la cámara de combustión. Entonces reducimos el consumo de diésel y por donde entra el oxígeno a la cámara de combustión mezclamos ese 5% de hidrógeno. Eso trae muchos beneficios y una de las pruebas que hemos visto es que disminuyen incluso el 18% del material particulado y las emisiones de gases de invernadero como el CO2. El material particulado es muy interesante porque a los camiones de Euro 3 o camiones que ya están muy viejos, cuando tú vas a hacer la combustión, el diésel no se logra quemar del todo y no se logra quemar eficientemente. Al inyectarle este porcentaje de hidrógeno, lo que hace es acelerar esa quema del diésel y volverla más eficiente. Por eso las reducciones pueden ser tan grandes que con un solo 5% podemos llegar a casi al 20% de emisiones. Ese sería así rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Este es el otro proyecto que ya empezamos este mes. Nosotros compramos una fuel cell de 30 kilovatios y tenemos un carro de 4 toneladas eléctricos. Este carro de 4 toneladas tiene una autonomía de 180 kilómetros con sus baterías. ¿Qué queremos nosotros? Reducir esas baterías, o sea, dejarle menos baterías, ponerle la fuel cell y tener una autonomía que crezca hasta los 320, 350 kilómetros. Con muchos beneficios. Entre esos, ya no te toca recargarlo las 8 horas, sino que tanqueas con hidrógeno y la disminución de peso en el carro. Ese almacenamiento que nosotros diseñamos está para 350 bares y son 4 kilogramos. Estamos viendo si aumentamos esto para que tenga mucha más autonomía. Recuerden que lo que le da la energía no es la fuel cell. La fuel cell lo que hace es transformar el hidrógeno en electricidad, pero tu energía está almacenada en los tanques de hidrógeno. El hidrógeno es el que tiene esa energía. Entonces, entre más tanques, más energía vas a tener para más autonomía y más cosas. Y la competencia en peso y cualidades de los tanques con las baterías empieza a ser mejor si tienes muchos tanques de hidrógeno, a diferencia que si llenas un carro de baterías se te va a hacer inviable. El peso va a ser un montón, los precios te crecen un montón, la carga de esas baterías también se aumentan a 8 o 7 horas.
Entonces, los beneficios que buscamos con este piloto son muy grandes y van a empezar a analizarse ya el otro año cuando terminemos de ensamblar el carro. Un ejemplo de eso y lo que nosotros analizamos también lo hizo Renault, es que nuestra fuel cell lo que va a hacer es cargar la batería que le da la potencia al motor. ¿Para qué? Esto lo que hace es que la fuel cell trabaje en un régimen constante y eficiente. O sea, no aporreamos ni obligamos a la fuel cell a trabajar en diferentes regímenes, sino que es constante y mantiene la batería entre los 60 y 70% de carga. Esto aumenta la vida útil de la batería, las eficiencias, la vida útil la aumenta incluso un 30%. Y eso es lo que está haciendo Renault con el nuevo carro que va a sacar para 2024. ¿Qué hacen? Ponen una batería pequeña y una fuel cell pequeña y con la fuel cell mantienen la carga de la batería y buscan alcanzar incluso autonomías de 800 kilómetros. Y lo mismo está haciendo Hyvia con las vans pequeñas de carga de Renault también. Coger batería fuel cells pequeñas de 30 kilovatios y ponerle baterías también pequeñas y cargarlas y mantener una autonomía muy alta. Esto es lo que se conoce como rango extendido. Básicamente, digamos que el reto de los vehículos eléctricos está en eso, que sucede lo mismo que con las baterías de los celulares. Al inicio, usted recién compraba el celular, la batería le dura un día completo, 2 días completos, ya a los 6 meses ya le dura un día, a los 12 meses ya empieza, digamos, la batería del celular a pedirle que lo esté cargando todo el tiempo. Y esto mismo sucede con las baterías de ion litio, que es una desventaja de los vehículos eléctricos. Las baterías de ion litio no tienen garantía de más de 3 años. Ninguna empresa da más de 3 años de garantía, aunque la teoría dice que la vida útil es de 10 años, digamos que se empieza a descargar rápidamente después de los primeros 3 años de vida. Digamos que esta sería una ventaja con el hidrógeno, con el rango extendido, como le explicaba Pablo, que la fuel cell lo que haría sería extender la vida de esas baterías, permitiendo que la batería todo el tiempo esté cargada, que su descarga se dé, digamos, no pase del 80%. Laura, ya por cuestiones de tiempo, pues ya demos un espacio para preguntas. Ese es como el tema que traemos. Resumimos 3 años de trabajo pues en esta horita y podemos pasar a las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias Laura, Camilo y Pablo por esta tremenda presentación. Les agradecemos su tremenda generosidad para compartirnos esta experiencia, para salir también de lo técnico y poder conocer en términos prácticos cómo funciona un vehículo con hidrógeno, por todo lo que han pasado. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ahora invitamos a Javier Salas. Él es asesor técnico para el programa de H2App en México, así que él nos va a apoyar en este espacio de preguntas porque vemos mucho interés por parte del público. Hay varias preguntas y vamos a comenzar con eso entonces. Muchas gracias. Gracias, María José. Pues bueno, en efecto tenemos bastantes preguntas, entonces pues vamos a comenzar para ver si podemos llegar a cubrirlas todas. Pues bueno, veo que empiezan a preguntar respecto al tema del blending de hidrógeno con diésel. Primero, si este 5% de mezcla es en volumen o en masa. Y por qué este 5%, ¿no? O sea, ¿por qué no más o menos hidrógeno en esta mezcla? Primero, la mezcla la hacemos en volumen, es mucho más fácil calcular o sacar ese volumen en diésel y inyectar en volumen hidrógeno que en masa. Y además de eso, es 5% y queremos crecer hasta los 15% porque por análisis de la Universidad de Antioquia y otros artículos, vemos que después del 15% pierde potencia el motor, su eficiencia decrece un montón y la vida útil del motor por esta pérdida de potencia y las fallas ya en combustión puede empezarse a dañar. Entonces,
nosotros queremos ir creciendo de a poquito esa sustitución hasta que no pierda potencia. O sea, el objetivo es que el camión siga siendo viable, económica y eficientemente. Y además de eso, notamos en pruebas que se hacen en la Universidad de Antioquia que después de sustituirle un 30% de diésel, empiezan a generarse muchos gases NOx, que también son gases de efecto invernadero que no se estudian mucho en este momento, o incluso en las pruebas de los camiones que se conducen en Colombia no se le hace un análisis de NOx, pero también son altamente contaminantes y empiezan a crecer cuando se sustituye mucho diésel. Muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también si el kit de reconversión ha sido desarrollado por OPEX. No, nosotros no desarrollamos el kit de reconversión, esos kits ya existen. Nosotros lo que hacemos es adaptar un kit de reconversión que se usa para gas natural, adaptarlo para que funcione con hidrógeno. Esto necesita unos requerimientos de mejores materiales, porque las fugas de hidrógeno aparecen en todas partes. Donde no hay fugas de gas natural, sí hay de hidrógeno, por ser mucho más liviano. Entonces, los requerimientos son un poquito más exactos. Empezamos, Pablo, con algo que ya se conoce. Tenemos un partner aquí en Medellín que tiene mucha experiencia en dualizaciones de gas, y la idea con ellos es desarrollar nuestro propio hardware, nuestro propio sistema para hidrógeno. Lo que te dice Pablo, cambiar materiales por temas de fugas, y de la mano con eso desarrollar el crecimiento de dualización hasta un 15%. Y también en cuanto al porcentaje, digamos que es importante mirar, no comprometer la capacidad energética del combustible. Entonces, digamos que las condiciones óptimas que se han estudiado en este momento en literatura y también en la práctica, como lo hemos hecho nosotros, dan que 5% es como el ideal. Perfecto, gracias. Veo que hay unas manos levantadas en el chat. Si les parece, seguimos con las preguntas del chat primero y después damos igual un espacio para que puedan abrir su micrófono y hacer unas preguntas también. Veo que nos preguntan también cómo cambiaría el sistema de carga de hidrógeno para el camión, si hay que modificar la inyección de hidrógeno o si se hace con pipeta. Pipeta. Nosotros le introducimos hidrógeno de nuestra estación a un tanque que Pablo mostró ahí en el camión. Nosotros entendemos que generar hidrógeno es muy dispendioso en términos energéticos y no le cargamos esa responsabilidad al vehículo, sino que el vehículo tenga su propio tanque de hidrógeno, un hidrógeno bastante puro que vaya directamente a la cámara. Sí, quiero agregar algo, y es que si tú notas el balance de energía en un carro, si tú usas energía que tiene el motor para generar hidrógeno y luego ese hidrógeno volverlo a meter al motor para generar más, y así el balance y el ciclo cerrado es de más consumo. O sea, al final vas a consumir más y puedes llegar a contaminar más porque le estás cargando toda esa energía de generación de hidrógeno al carro. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerle tanques de hidrógeno, y ese hidrógeno ya sí se inyecta a la cámara de combustión. Gracias. Laura, no sé si estás respondiendo a la pregunta o es que estás en mute, entonces no sé si... No, es que en un momento se le fue el audio a Pablo, entonces le estaba diciendo. Ok, gracias. Y bueno, nos preguntan también si para el caso de motores de gasolina la dualización podría ser igual o serían necesarias modificaciones en el motor de combustión. Nosotros no intervenimos el motor, o sea, el motor es el motor original de fábrica. En gasolina podría funcionar también. Ya hay un tema pues ahí de la presión, la relación de presión de los pistones que varía un poco, pero sí se podría trabajar en gasolina. Nosotros decidimos hacerlo en diésel porque el diésel genera mucha partícula
que contamina. Y en nuestra ciudad pues hay un tema bastante dramático con la contaminación, entonces empezamos pues por ese tipo de vehículos y es el que más utiliza la industria. Claro, digo, para todas las ciudades grandes, pues ahora sí que el tema del diésel, pues es importante contribuir a la reducción de emisiones. Bueno, nos preguntan también si la celda de combustible del camión le importan y qué eficiencia aproximada tiene esta celda de combustible. Bueno, sí, todo es importado. Las celdas de combustible están en un rango de eficiencia del 70 al 80%. Eso es lo que se está manejando hoy en día a nivel de la tecnología y utilizamos pues un producto importado, tecnología pues que no es de nosotros. Y pero en relación a las estaciones de recarga, nos hacen la pregunta de cuál es el costo aproximado de estas estaciones y si estos costos son competitivos o falta aumentar el volumen de producción para reducir costos y hacerlos competitivos. Mira, nosotros esa estación que tenemos es la estación más pequeña. Podemos decir que eso es un validador pues, de tecnología. Si hacemos ahí unos costos, no van a salir supremamente caros o costosos pues el kilo de hidrógeno. Esa estación se gasta aproximadamente 48 kilovatios por kilo de hidrógeno, más 5 kilovatios de compresión. Entonces ahí digamos que sale un poco costoso por el tema de que son los 4 kilos nomás. Ya cuando expandimos a los generadores de 1 tonelada, ahí los costos de hidrógeno bajan bastante y estamos hablando de un kilo de hidrógeno entre $8 a $10 ya comprimido y listo para repostear, porque eso también hay que entenderlo, que cuando uno le hablan de valor de kilo de hidrógeno o nivelación pues, de precio, tiene que ver qué condiciones está poniendo. Nosotros entendemos que para poder poner un precio, tiene que ser un precio de kilo comprimido y listo para ser repostado. Gracias, Juan. Nos preguntan también en relación a los montacargas, que fue un tema que también mencionaron hace un rato, que si los que hay actualmente en Colombia funcionan con baterías de plomo ácido o de ion litio, y si tiene un aproximado de cuántos montacargas hay actualmente en Colombia que funcionen con hidrógeno. No, Sí, con acá hidrógeno no hay ninguno. Nosotros hemos hecho un estudio de mercado y aquí siendo muy conservadores tenemos un target de más de 1.500 montacargas eléctricos que pueden ser convertidos a hidrógeno. Ahí la pregunta es, bueno, si quisiéramos pasar 1.500 montacargas, estamos hablando que necesitaríamos más o menos 112 toneladas de hidrógeno al mes. Y ahí es donde ya el desafío no se vuelve tanto el montacargas, sino la generación y la oferta de hidrógeno, que ahí es donde nosotros también estamos trabajando fuerte, llevar un hidrógeno barato en sitio para que pueda ser utilizado por nuestros clientes. Y hay litio, pues. Complementando la respuesta, hay 22.000 montacargas en Colombia, de los cuales el 65% son eléctricos. Y ya el otro porcentaje son a combustión, que ya serían gas, diésel, GNV y duales. Digamos que, como lo mencionamos inicialmente en la presentación, digamos que uno de los retos para el tema de las montacargas es que las baterías convencionales se demoran de 5 a 8 horas de recarga, necesitan cuartos de mantenimiento de baterías. En cambio, si hacemos el recambio de estos montacargas a montacargas con fuel cell, no se necesita cuarto de mantenimiento, no se necesita pues no se necesita como un mantenimiento estricto, estarlas cambiando, sino que tienen una vida de más de 10 años a las cuales simplemente hay que estarles haciendo revisión y tienen unos tiempos de recarga de 2 minutos. Sí, ahí la batería se volvería esclava del montacargas y eso reduciría pues en gastos operacionales bastante. Pensar que una batería de un montacargas pesa más de 1 tonelada, entonces el proceso que tiene que hacer un operario es extraer una batería cada 8 horas de 1 tonelada y hay unos movimientos ahí asociados a gastos operativos bastante altos que se pueden evitar. Se reduce mucho el tiempo de operación. Y bueno, nos preguntan también si tienen contemplado entrar en este mercado en el futuro. Yo entiendo por la respuesta tan completa que ya nos dieron que sí.
Y bueno, me gustaría a mí también preguntarles si, por ejemplo, porque comentabas, Juan Camilo, que el reto a lo mejor es aquí la producción del hidrógeno para abastecer los montacargas, si, por ejemplo, sería viable bajo un esquema a lo mejor de generación distribuida, o bueno, no sé cómo lo llamen ahí en Colombia, pero bueno, esta generación a pequeña escala, a lo mejor en los techos de esas industrias, si sería viable, por ejemplo, para abastecer estos montacargas. La generación distribuida de hidrógeno todavía sigue siendo inviable pues, para nuestro mercado. Se necesita mucha energía, los paneles solares no son suficientes, primero porque tendríamos 3 o 4 horas de generación y tendríamos que ir a almacenar a baterías y eso aumenta el CAPEX que hace, pues mata el proyecto de entrada. Nosotros confiamos más en la centralizada, una distribución barata, centralizada, y ya el reto es el transporte de ese hidrógeno. Por eso también estamos trabajando en carriers, llevarlo de manera líquida a los sitios de consumo, pero sí le estamos apostando más a la generación centralizada que distribuida por los costos. Gracias. Y en ese sentido, ustedes tienen el electrolizador conectado a la red 24/7 y vaya, o sea, lo hacen verde a través de, por ejemplo, compra de PPAs o tienen Nosotros un proyecto. tenemos panelería solar en los techos de la bodega, es un electrolizador de 10 kilovatios hora, tenemos 32 paneles y lo que hacemos es una combinación. Estamos trabajando con panelería en el día y por la noche, como es un proyecto pues piloto, estamos conectados a la red. Entonces, puede decir que es un hidrógeno verde-amarillo. Ok. Y nos preguntan también qué marca y en qué país se fabrica el electrolizador y compresor que utilizan. Eso es tecnología americana, ese electrolizador y esa estación se la compramos a Plug Power, que ya se llama Plug. Nosotros venimos hablando con ellos hace 10 años, tienen montacargas y estamos también en proyectos muy adelantados para poner montacargas en centros de distribución de algunos de nuestros clientes. Hay que entender que para los montacargas se necesita operaciones muy exigentes, operaciones que sean 7/24 y donde la flota de montacargas superen los 50 montacargas. Ahí se hace viable un proyecto de montacargas. Bueno, si les parece, vamos a abrir tantito el micrófono. Veo que está primero Mario Sandoval, fue quien levantó la mano primero, entonces entiendo que tiene una pregunta. Le vamos a dar chance de abrir el micrófono para que la pueda hacer. Buenos días, muchas gracias. Es con referencia a la última diapositiva que mostraron, la camioneta 4x4. Ahí se menciona que tiene 75% de disminución o de disminución de gases de efecto invernadero. Quisiera saber con respecto, y menciona que es con respecto a un vehículo a un BEV, ¿no? Un BEV, que es un vehículo con batería, ¿no? Entonces me parecía bastante extraño porque normalmente la huella de carbono de un BEV es menor que uno de celda de combustible, dado que no se incluye el procesamiento adicional de hidrógeno o la producción de hidrógeno, sino que la electricidad es directamente aprovechada para mover el vehículo, ¿no? Entonces no sé si podrían, por favor, explicar en base a qué se realiza esta afirmación. Sí, Bueno, yo yo digo ahí algo que quisiera comentarles. Nosotros entendemos que el litio, si lo vemos desde el punto de vista de que es un almacenamiento energético con un 99% de eficiencia, lo vemos que es injusto si lo comparamos con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, nosotros vemos todo el sistema de generación del combustible hasta el gasto en una misma diapositiva. Es decir, nosotros tenemos la estación, por ahí entra el agua, ahí el agua la convertimos en hidrógeno y luego ese hidrógeno lo convertimos de nuevo en energía. Si nosotros vemos ese mapa completo, estamos llegando a unas eficiencias entre el 70 al 80%.
cuando es injusto compararlo con como lo estamos mirando con los temas de litio, porque el litio ya está un sistema bastante procesado. Pero si nos devolvemos a todo el ciclo de vida del litio y de la fuel cell, ahí es donde podemos establecer que es menos contaminante y que pues, hay menos emisiones. La cantidad de agua que se necesita para subir las sales de litio es una inmensidad. No sé ya que amigos bolivianos o los mismos chilenos saben de las problemáticas que tienen con el litio, los mismos los argentinos. Entonces es ver el panorama completo. En el hidrógeno lo vemos inmediatamente, mientras que en el litio está un poco escondido porque solamente vemos pues ya un sistema funcionando, pero no vemos de dónde se extrae. Entonces por ahí es el tema, Pablo. Sí, es un 75%, empezando porque Renault asegura que el 70% del carro es de materiales reciclados. O sea, todo lo que es cojinería, la parte de adentro del carro, todo eso es reciclado, todo. Incluso muchas partes del chasis es reciclada, empezando por la fabricación, va ganando en esa huella de carbono a muchos otros carros que los sacan nuevos. Y también porque la reducción en los materiales es inmensa por esa fusión de batería y fuel cell. Si notas, las fuel cell del Hyundai son de 95 kilovatios. La celda de combustible del Renault que va a salir es de 16 kilovatios. Es incluso una reducción de más del 70% en esa fuel cell. Y también la batería que va a tener es muy pequeña. O sea, las eficiencias que está alcanzando o las que busca alcanzar Renault con este carro son muy grandes. Incluso podría decir que son las más grandes que se van a poder ver en un carro en el 2024. Entonces, es por esto que ellos pueden asegurar que con un carro eléctrico en este momento, que son full baterías, tienen una huella de carbono del 75% menor. Y complementando esa respuesta, digamos que de lo que se habla del CO2 que emite un vehículo eléctrico es de 200 gramos de CO2 por milla recorrida. Y pues tenemos que ver todo el ciclo de la cadena completa de la vida de estos vehículos. Entonces realmente los eléctricos contaminan principalmente en su producción. Todo el tema de las gigafábricas para la producción de estas baterías de ion litio es muy contaminante. Muchas gracias a los tres por su No sé respuesta. si la respuesta fue completa. Sí, creo que entre los tres dieron una respuesta bastante completa. Veo que hay muchas manos levantadas. Desafortunadamente ya no nos queda mucho tiempo de la sesión. Podemos hacer a lo mejor un par de preguntas más, pero bueno, los invitamos a que si no alcanza el tiempo, pues pongan sus preguntas en el chat y se las podremos responder posteriormente por correo electrónico, o también por ahí puso Juan Camilo su correo en el chat para que le pongas las preguntas directamente. Si le podremos abrir el micrófono, por favor, a Grecia para que haga su pregunta. Adelante, Grecia, ya puedes abrir. Creo que se desconectó. Bueno, está entonces Alejandra Arboleda. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Buenos Muchas días. gracias por la exposición. Realmente es muy magistral. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puede decir sobre la producción en Alemania respecto también a esta crisis que están llevando respecto a la guerra? Y bueno, ¿ustedes tienen alguna información sobre la producción de automóviles o algún plan de contingencia que están llevando respecto al hidrógeno? Bueno, Esa es mi pregunta. Gracias. pues aquí hay gente del GIZ, que es la cooperación alemana. Ellos tienen pues como más claro el tema. Nosotros también hemos hablado con varias entidades alemanas. Realmente ellos ya están buscando y le están apostando pues al hidrógeno. Tienen grandes recursos. De hecho, pues parte pues del proyecto grande de generación de hidrógeno lo pensamos en principio
para exportación y hacia allá va. O sea, ellos tienen unos recursos y están buscando fuentes no convencionales. Están países como Mauritania y países pues, del África que ellos ya están poniendo paneles solares para la generación de hidrógeno y lo van a llevar a Alemania en amoníaco. Ellos le están apostando al amoníaco verde, en principio como un carrier de hidrógeno. Y obviamente están muy adelantados, o sea, ellos tienen un sistema pues de hidrocarburos o conexión pues, de hidrocarburo de gases que ya la están pensando también convertir hacia el transporte de hidrógeno y sí, pues, o sea, ellos están realmente interesados pues en este tipo de iniciativas. Gracias, Juan Sí, Muchas Camilo. yo agrego ahí una cosita y es que, o sea, la presión que está dando toda Europa para esa transición es muy grande. Incluso el año pasado estaban diciendo, no, hasta el 2030 van los carros de combustión y de ahí para allá no se va a vender más. Ya se dieron cuenta que están apostando muy, muy fuerte y que no les iba a dar. Entonces lo están subiendo hasta el 2035, pero lo que sí está buscando Europa es cambiar todas esas redes o todo lo que sea movilidad, que sea combustión y contaminante, a eléctrico y a hidrógeno, lo antes posible. Gracias. Y bueno, gracias. también para complementar un poco la respuesta, pues bueno, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Alemania, pues ellos han determinado que por sus metas de ser carbono neutrales hacia el año 2050, pues el hidrógeno pues es un vector energético que va a jugar un rol importante en la descarbonización pues no solo del transporte, sino también de toda su industria, ¿no? Entonces, también pues determinaron que pues, por sus condiciones geográficas no son un país que pueden producir el hidrógeno que van a necesitar, entonces por esto han determinado que requerirán importar tanto de Latinoamérica como de África y otros países, entonces por eso es importante el hidrógeno para Alemania. Bueno, estaba en la fila de preguntas también Alejandra y creo que va a ser la última pregunta que tenemos con micrófono abierto, entonces si me podrían apoyar, Alejandra, para permitirle la palabra. Adelante, Alejandra. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días, Javier. Buenos días, Laura. Saludos desde Taganga, Santa Marta. Quería conocer un poquito las pólizas en materia de riesgo, de siniestro, de diseño. ¿En qué términos contactan ustedes o contratan ustedes con el usuario? De pronto, si es una fabricación extranjera, ¿cómo asumen ustedes los niveles de garantía? ¿Cómo se maneja la segmentación de abastecimiento de celdas de hidrógeno de cada uno de los automóviles? Bueno, Alejandra, muchas gracias por Para la Juan pregunta. Camilo. Que envidia usted en Taganga, que disfruta el paisaje. Taganga es una región pues, del Caribe colombiano y es de las regiones más bonitas pues, que tiene Colombia. No, para decirte, a ver, el carro nosotros lo tuvimos que asegurar con una aseguradora pues, que se llama Sura, de las aseguradoras más grandes de Colombia. Estamos hablando con ellos tienen ya, digamos, toda una red de eléctricos y los están asegurando, entonces estamos con ellos hablando esos mecanismos que permitan asegurar ese vehículo. Fue difícil, nos tocó ir casi hasta la gerencia de Sura, montar al gerente en el vehículo, demostrarle que eso era una tecnología Hyundai, que nosotros pues que es un fabricante bien conocido. Entonces nos tocó hacer como ese camino a nosotros, ¿cierto? Nos tocó ir a buscar. Laura ahorita les habló un poco de las reglamentaciones colombianas. Aquí decirles que hay un marco normativo que ya se planteó, ya se sacó la ruta de hidrógeno, ya hay una ley que se llama la Ley de Transición Energética, hay decretos, entonces digamos que eso nos está dando una base legal para apostarle a estas tecnologías. Entonces es eso. En cuanto a los camiones que estamos dualizando, hibridizando, son iniciativas de nosotros, se habla directamente pues con las empresas, pero también es apostarle, ¿cierto? En este momento estamos como en esa etapa de apuesta, pero entendemos que ya hay un marco normativo que va a permitir ese tipo de intervenciones pues, de las aseguradoras. Y complementario a
respuesta de Camilo, pues digamos que en este momento no hay personal cualificado en hidrógeno, ¿cierto? Personal técnico cualificado en hidrógeno, que bueno, que se le dañó algo al carro, entonces vamos a algún lugar para que le cambien X o Y cosa, no. Entonces digamos que en este momento, pues digamos, estamos en eso, pues conociendo toda la tecnología. Hyundai nos ha dado su apoyo, Hyundai viene con sus mecánicos, escanean el vehículo, entonces también es enseñarles a ellos, o sea, también es preparar como lo que dice Laura, al personal técnico para que vayan mirando cómo ellos al interior de sus empresas van a afrontar pues estos retos que se vienen. Afortunadamente en Colombia hay personal técnico calificado pues para vehículos eléctricos, hay gasistas pues que son muy expertos en todo el tema de vehículos a gas, entonces digamos que ha sido como eso, como una unión de personal técnico cualificado eléctrico, de gas, de combustión, aprendiendo pues como de la tecnología precisamente para eso, pues como para garantizar que en caso de que se aumente la demanda, sí existan las condiciones para, pues digamos, para garantizar la seguridad y los repuestos y que logre así como que funcione Como todo. ese mercado tiene que generar, es un mercado completamente nuevo y nosotros le estamos apostando, invitando a las empresas interesadas a que al interior de ellas también aprendan pues y se monten como en este barco. Gracias por las respuestas. Pues bueno, le cedemos la palabra de vuelta a María José para cerrar esta sesión. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Realmente fue una tremenda jornada, aprendimos muchísimo. Es una valiosa experiencia para nosotros saber en detalle cómo funciona este proyecto, no solamente leerlo por ahí en las noticias y conocer toda la parte más teórica, sino que conocer y acercar este tipo de proyectos a todos los interesados y hoy tuvimos una tremenda participación, no solamente de personas conectadas, sino que también muchas preguntas que lamentablemente no pudimos responder en totalidad, pero sí nos vamos muy contentos de haber recibido sus comentarios y bueno, es un tremendo input para nosotros también para saber cómo seguir abordando estos temas y quizás darle también más visibilidad a este tipo de proyectos. Así que muchas gracias nuevamente, Pablo, Laura, Camilo y también Javier, que nos apoyó con este espacio de preguntas. Antes de cerrar, quisiera también dejar a todos invitados. Tengo 3 invitaciones. Una es a visitar nuestra plataforma web donde tenemos información del programa internacional de fomento del hidrógeno verde. Este es un programa que estamos desarrollando como GIZ, estamos implementando este programa que viene a apoyar a las empresas a desarrollar proyectos de hidrógeno en sus etapas tempranas. Comentarles que en la región de Latinoamérica y el Caribe estamos enfocados en 6 países por el momento. Estos países son México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. Y esperamos apoyar, contribuir con cofinanciamiento para que empresas, principalmente alemanas y europeas, así como también empresas locales que quieran formar parte de un consorcio con empresas alemanas y europeas, puedan acceder a este apoyo y puedan llevar adelante proyectos, como les decía, en etapas tempranas del hidrógeno verde a lo largo de toda su cadena de valor. Así que este es un importante programa que viene a apoyar este tipo de iniciativas que muchas veces requieren de apoyo técnico y también de financiamiento. Así que los dejo invitados a que averigüen más sobre este programa y también nos puedan contactar en caso de cualquier duda o intención de postular a este proyecto, a este programa. Y también los dejo invitados, a propósito también del mismo tema que tratamos hoy, a visitar también en nuestra plataforma de GIZ 2 estudios. Uno, un estudio relacionado con el amoníaco verde, que hoy también se mencionó y que sabemos va a tomar un importante rol.
es un estudio donde se comenta sobre el estado actual del amoníaco verde y también el potencial que tiene, no solamente en transporte, sino que también en otras aplicaciones. Y por último, también una herramienta de acceso gratuito y libre para poder evaluar económicamente y técnicamente un proyecto de producción de hidrógeno. Ya, esta es una herramienta que se encuentra que se encuentra disponible en la plataforma, es una planilla Excel donde a través de diferentes parámetros que pueden ingresar los usuarios podemos evaluar distintos proyectos de producción de hidrógeno en diferentes aplicaciones también. Así que estamos súper abiertos a que prueben esta herramienta, que jueguen con ella y que también nos puedan levantar sus comentarios, observaciones, porque justamente estamos en una etapa de prueba, en una versión beta. Así que eso, les agradezco nuevamente su gran participación, a los expositores principalmente por su excelente disposición. Tuvieron todo el tiempo para detallarnos y ser muy claros en su explicación, así que muchísimas gracias. Y a todos los invitados también los dejamos cordialmente invitados a participar del próximo taller que vamos a hacer en el mes de diciembre. Vamos a confirmar la fecha y el horario a través de redes sociales, y la idea es seguir abordando estos temas de toda la cadena de valor del hidrógeno y otros temas transversales también que son muy relevantes. Así que muchísimas gracias. En nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de TU Slack vamos a dejar disponible la grabación y la presentación. Bien. Muchas gracias por su participación, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias.